Capítulo 1. La broma que cambió todo el calor de agosto en Monterrey era implacable, como siempre. Las montañas que rodean la ciudad parecían irradiar el calor acumulado durante todo el día, y ni siquiera las 6 de la tarde traían alivio. En el patio trasero de la casa de los Hernández, en la colonia del Valle, el humo del asador se alzaba lentamente hacia el cielo despejado, mezclándose con el aroma de la carne asada y las tortillas recién hechas. Carmen Morales se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras acomodaba por tercera vez los platos de plástico en la mesa improvisada. Tenía 34 años, pero se sentía mucho mayor. Sus manos, ásperas por años de trabajo en la maquiladora y las tareas del hogar, temblaron ligeramente mientras organizaba los cubiertos. No era nerviosismo por la reunión familiar, era algo más profundo, una sensación que había estado creciendo dentro de ella durante meses. «Carmen, ¿ya trajiste las salsas?», le gritó su esposo Roberto desde el asador, donde volteaba los cortes con la maestría de alguien que había heredado el arte de asar carne de generaciones de regiomontanos. «Ya voy, mi amor», respondió Carmen, dirigiéndose hacia la cocina. Sus chanclas de plástico hacían un sonido rítmico contra el piso de cemento pulido. En la cocina, que olía a cilantro fresco y limón, encontró a su suegra, doña Esperanza, preparando el guacamole. «Mija, ¿estás bien? Te veo muy callada», le preguntó la señora mayor, mientras machacaba los aguacates con un molcajete de piedra que había sido de su propia madre. Carmen forzó una sonrisa. «Sí, doña Esperanza, nomás ando un poco cansada del trabajo». Era mentira, pero no una mentira completa. Sí estaba cansada, pero no solo del trabajo en la maquiladora, donde ensambla componentes electrónicos 8 horas al día. Estaba cansada de una manera más profunda, como si algo dentro de ella se hubiera gastado lentamente, día tras día, hasta quedar apenas como una sombra de quien solía ser. Salió de la cocina cargando una charola con salsas, roja, verde, pico, de gallo, y la especial de su suegra hecha con chiles de árbol. El patio se había llenado de familia. Los hijos de Roberto corrían entre las mesas, Alejandro de 8 años y Sofía de 5, sus voces agudas cortando el aire caliente mientras jugaban con sus primos. «Tía Carmen», le gritó Miguelito, el hijo de 4 años de Daniela, la hermana menor de Roberto. «Mira lo que encontré», le mostró una lagartija que había capturado junto a las plantas de bugambilia. Carmen se agachó para ver el pequeño reptil. «Qué bonita, mi cielo. Pero déjala ir para que pueda regresar con su familia, ¿sí?». El niño asintió y liberó la lagartija, que corrió rápidamente hacia los arbustos. Carmen se incorporó y sintió un dolor familiar en la espalda baja, resultado de años inclinándose sobre las máquinas en la fábrica. «Carmen, ven acá un momento», la llamó Roberto. Estaba junto al asador con su hermano mayor, Javier, y su cuñado Miguel. Los 3 hombres tenían cervezas en la mano y discutían sobre política local. Carmen se acercó, secándose las manos en el delantal que tenía amarrado a la cintura. «Mi amor, cuéntales a mis hermanos sobre lo que pasó en tu trabajo esta semana», dijo Roberto dándole un apretón en el hombro. Carmen sintió que todas las miradas se posaron sobre ella. No era algo extraordinario lo que había pasado en el trabajo. Simplemente había sugerido una manera más eficiente de organizar la línea de producción, y su supervisor había implementado la idea. Pero Roberto siempre exageraba sus logros, como si necesitara justificar constantemente el valor de su esposa ante su familia. «No fue nada del otro mundo», murmuró Carmen sintiendo las mejillas calientes. «Ay, Carmen, siempre tan modesta», intervino Daniela, apareciendo de repente junto a ellos.
La hermana de Roberto tenía 28 años y trabajaba como recepcionista en una clínica dental en San Pedro. Siempre estaba perfectamente arreglada, incluso para una reunión familiar casual. Su cabello rubio, teñido en un salón caro de la zona rosa, estaba peinado en ondas perfectas que ni el calor de Monterrey parecía afectar. «Daniela tiene razón», agregó Roberto. «Mi esposa es demasiado humilde». Carmen sonrió débilmente y se excusó para ir a revisar que los niños no se hubieran alejado demasiado. Caminó hacia la parte trasera del patio, donde había una pequeña área con juegos infantiles que Roberto y sus hermanos habían construido el año anterior. Desde ahí podía escuchar las conversaciones que se desarrollaban en diferentes grupos. Las mujeres hablaban de novelas, de problemas con las escuelas de los niños, de recetas. Los hombres discutían sobre fútbol, trabajo y política. Todo parecía seguir los mismos patrones de siempre, como si hubiera un guión invisible que todos conocían excepto ella. «¡La carne está lista!», gritó Roberto desde el asador. Todo el mundo se acercó para formar la fila habitual. Carmen esperó hasta el final como siempre hacía, asegurándose de que todos los demás se sirvieran primero, especialmente los niños. Cuando finalmente se sentó a la mesa con su plato, la mayoría de las conversaciones ya estaban en pleno desarrollo. Se encontró sentada entre su cuñada Patricia, la esposa de Javier, y doña Esperanza. «Carmen, ¿verdad que tú fuiste la que recomendó ese nuevo pediatra para Miguelito?», le preguntó Patricia. Carmen asintió mientras masticaba un pedazo de carne. «Sí, el doctor Ramírez es muy bueno con los niños». «Qué bueno, porque ya sabes cómo es Daniela de exigente con los doctores», comentó Patricia, bajando la voz como si compartiera un secreto. Desde el otro lado de la mesa, Daniela levantó la vista de su plato. «¿De qué están hablando?» «De que Carmen nos recomendó al pediatra de Miguelito», explicó Patricia. Daniela sonrió, pero había algo en esa sonrisa que Carmen no pudo identificar completamente. «Ah, sí, Carmen siempre tiene buenas recomendaciones. Es muy práctica para esas cosas». La forma en que dijo «práctica» hizo que Carmen se sintiera incómoda, como si fuera un cumplido disfrazado de otra cosa. La conversación continuó fluyendo. Alrededor de la mesa, Roberto contaba una anécdota sobre su trabajo en la empresa de construcción. Javier hablaba sobre sus planes de expandir su taller mecánico y Miguel comentaba sobre las nuevas regulaciones en la empresa donde trabajaba. Como contador, Carmen comía en silencio, ocasionalmente asintiendo o sonriendo cuando alguien la incluía brevemente en la conversación. Era un patrón familiar, estar presente pero no realmente participar, ser parte del decorado de estas reuniones familiares. «¿Y tú qué planes tienes, Carmen?», le preguntó de repente Miguel, tal vez notando su silencio. Carmen se sobresaltó ligeramente. «¿Planes?». «Sí, ya sabes, proyectos, sueños, cosas que quieras hacer», explicó Miguel con una sonrisa genuina. Carmen sintió que todas las miradas de la mesa se dirigían hacia ella nuevamente. Era una pregunta simple, pero por alguna razón se sintió completamente en blanco. ¿Qué planes tenía? ¿Qué sueños? Bueno, tartamudeó, sintiendo el calor subir por su cuello. «Carmen está muy contenta con su vida tal como está», intervino Roberto, dándole palmaditas en la espalda. «¿Verdad, mi amor? Tenemos todo lo que necesitamos». Carmen asintió automáticamente, pero algo dentro de ella se revolvió incómodamente ante esa respuesta. «¡Qué suerte!», comentó Daniela, tomando un sorbo de su agua fresca de horchata. «Yo no podría conformarme tan fácilmente. Siempre estoy pensando en cosas nuevas que quiero hacer, lugares que quiero conocer». «Es que tú eres muy ambiciosa, hermana», dijo Roberto con orgullo. «Siempre has sido así desde pequeña». Carmen sintió una punzada extraña en el pecho. No sabía si era envidia, tristeza
¿O simplemente confusión? ¿Cuándo había dejado de tener ambiciones? ¿Había tenido alguna vez realmente? La conversación derivó hacia los planes de vacaciones. Daniela había estado investigando un viaje a Cancún con sus amigas del trabajo. Javier y Patricia querían llevar a sus hijos a Disneyland el próximo año. Miguel y su esposa estaban ahorrando para comprar una casa más grande. ¿Y ustedes?, le preguntó Patricia a Carmen y Roberto. ¿Han pensado en irse de vacaciones a algún lado? Nosotros fuimos a Mazatlán hace 3 años, respondió Roberto. Fue muy bonito. Los niños se divirtieron mucho en la playa. Pero, ¿no tienen ganas de conocer otros lugares?, insistió Patricia. Yo siempre estoy soñando con viajar. Carmen abrió la boca para responder, pero Roberto se le adelantó. Carmen no es muy aventurera para esas cosas. Prefiere estar en casa, ¿no? Es cierto, mi amor. Nuevamente Carmen asintió, pero esa respuesta automática le dejó un sabor amargo en la boca. ¿Era cierto eso? ¿Realmente prefería estar siempre en casa? El sol comenzaba a declinar y las luces del patio se encendieron automáticamente. Los niños seguían jugando, ahora con linternas pequeñas que Roberto había distribuido. Sus risas llenaban el aire nocturno, mezclándose con el sonido de la música que alguien había puesto desde un altavoz Bluetooth. Carmen se levantó para empezar a recoger los platos vacíos. Era otro patrón automático. Sin que nadie se lo pidiera, ella siempre era la primera en comenzar con la limpieza. «Déjame ayudarte», se ofreció doña Esperanza, comenzando a apilar platos. «No se preocupe, doña Esperanza. Yo me encargo», respondió Carmen, como siempre hacía. «Qué servicial es tu esposa», le comentó Javier a Roberto. «Nunca se queda sentada». «Sí, es muy trabajadora», confirmó Roberto con orgullo. «Nunca tengo que pedirle nada. Ella siempre se anticipa a todo». Carmen llevó los platos sucios hacia la cocina, donde comenzó a lavarlos en el fregadero. El agua tibia se sentía bien en sus manos, y el sonido de las voces desde el patio se volvió un murmullo distante. Mientras lavaba, su mente vagó hacia la pregunta que Miguel le había hecho. ¿Qué planes tenía? ¿Qué sueños? La pregunta la inquietaba porque se daba cuenta de que no tenía una respuesta real. Cuando había sido más joven, antes de casarse, había tenido sueños. Quería estudiar enfermería, tal vez viajar, conocer otros lugares, pero después llegó Roberto, después el matrimonio, después los niños, después el trabajo en la maquiladora para ayudar con los gastos del hogar. Cada decisión había parecido lógica en su momento, pero ahora, sumadas todas juntas, la habían llevado a un lugar donde no estaba segura de reconocerse a sí misma. ¿Necesitas ayuda? Carmen se sobresaltó. Daniela había entrado a la cocina y se recargaba contra el marco de la puerta, observándola. «No, gracias. Ya casi termino», respondió Carmen, concentrándose en el plato que estaba lavando. Daniela se acercó y tomó un trapo para secar los platos limpios. Trabajaron en silencio durante unos minutos, hasta que Daniela habló. «Carmen, ¿puedo preguntarte algo?» Carmen la miró de reojo. «Claro. ¿Eres feliz?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Carmen dejó de lavar y miró directamente a Daniela. «¿Por qué me preguntas eso?» Daniela se encogió de hombros. «No sé. Es que a veces te veo y parece como si no estuvieras realmente aquí, como si estuvieras pensando en otra cosa». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. «Estoy bien, Daniela. Nomás ando un poco cansada». «¿Segura?» Daniela inclinó la cabeza estudiando el rostro de Carmen. «Porque si alguna vez necesitas hablar con alguien...» «Gracias, pero en serio. Estoy bien». Carmen forzó una sonrisa y volvió a concentrarse en los platos. Daniela la observó por un momento más antes de continuar secando. «¿Sabes qué? A veces pienso que las mujeres como tú son muy valientes.
¿Mujeres como yo? Sí, que se conforman con una vida simple, que no necesitan mucho para ser felices. Yo no podría hacer eso. Carmen frunció el ceño. Había algo en el tono de Daniela que la hizo sentir incómoda. ¿A qué te refieres? Ay, no lo tomes a mal. Daniela rió ligeramente. Es solo que, bueno, hay personas que necesitan emociones fuertes, aventuras, cambios constantes. Y hay personas que están perfectamente contentas con su rutina, con hacer las mismas cosas todos los días, con no destacar demasiado. Carmen sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Estás diciendo que soy aburrida? No, no. Daniela agitó las manos. Para nada. Estoy diciendo que eres estable, confiable. Sabes cuál es tu lugar en el mundo y estás cómoda. Ahí. Carmen terminó de enjuagar el último plato y cerró la llave del agua. Se secó las manos con cuidado, tratando de procesar lo que Daniela acababa de decirle. Mejor regresemos al patio, dijo finalmente Carmen. Cuando salieron, encontraron que el grupo se había reacomodado. Los hombres estaban sentados alrededor de una mesa pequeña jugando dominó, mientras las mujeres se habían instalado en las sillas más cómodas para continuar conversando. Los niños habían sido llamados para que se prepararan para irse a casa pronto. Carmen se sentó en una silla un poco apartada del grupo principal, desde donde podía supervisar a Alejandro y Sofía. Daniela se unió al círculo de mujeres e inmediatamente comenzó a contar una anécdota sobre una cliente difícil en la clínica dental. Y entonces la señora me dice, «Señorita, yo no sé por qué me cobra tanto si yo nomás vengo a que me limpien los dientes». Y yo le digo, «Señora, usted no ha venido a limpieza en 3 años. Esto ya no es limpieza, es rescate arqueológico», contó Daniela, provocando risas en todo el grupo. Carmen sonrió mecánicamente, pero su mente seguía dándole vueltas a la conversación en la cocina. Era así como la veían los demás. Como alguien que se conformaba, que no destacaba, que estaba cómoda en su lugar. «Carmen, ¿tú qué opinas?», le preguntó Patricia de repente. Carmen parpadeó. «¿Perdón? Estábamos hablando de si es mejor ser muy ambiciosa o ser más tranquila con la vida». Carmen sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella otra vez. Era como si el universo estuviera insistiendo en confrontarla con esta pregunta. «Yo creo que...», comenzó, pero se detuvo. ¿Qué creía realmente? «Creo que cada persona es diferente. Pero tú, ¿cómo eres?», insistió Patricia. «¿Eres de las que siempre están buscando algo más o de las que están contentas con lo que tienen?». Carmen se sintió acorralada. «Yo estoy agradecida por lo que tengo». «¿Ves? Eso es lo que yo decía», intervino Daniela. «Carmen es de las personas que realmente saben valorar lo que tienen. No anda siempre queriendo más, más, más como otras personas». Había algo en la forma en que Daniela dijo «otras personas» que hizo que Carmen sintiera que se estaba refiriendo a sí misma, pero como si fuera algo de lo que había que sentirse culpable. «Es que es muy fácil ser agradecida cuando tu vida es sencilla», continuó Daniela. «Cuando no tienes muchas complicaciones, cuando tu rutina es predecible, debe ser muy relajante». Carmen sintió que la temperatura de su cuerpo cambiaba. Había algo en esas palabras que sonaba casi como una crítica disfrazada de cumplido. «¿Tú crees que mi vida es sencilla?», preguntó Carmen, sorprendiéndose a sí misma por la directa de la pregunta. «Bueno, sí», respondió Daniela con una sonrisa. «En el buen sentido, ¿eh? Tienes tu trabajo, tu familia, tu rutina. No tienes que preocuparte por grandes decisiones o cambios drásticos. Es envidiable, en cierta forma». «A mí me parece que Carmen tiene una vida muy plena», intervino doña Esperanza, tal vez sintiendo la tensión que se estaba creando. «Por supuesto que sí», acordó Daniela rápidamente. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Carmen ha encontrado
su lugar perfecto en el mundo. No necesita más de lo que tiene. Carmen sintió que algo dentro de ella comenzaba a hervir lentamente. No era exactamente enojo, pero tampoco podía ignorarlo. ¿Y qué tiene de malo querer más?, preguntó su voz apenas un poco más alta de lo normal. Daniela la miró sorprendida. «¿Perdón? Dijiste que yo no ando queriendo más, como si eso fuera algo malo. ¿Qué tiene de malo querer más de la vida?» «No, Carmen, yo no dije que fuera malo». Daniela se rió un poco, como si la pregunta fuera absurda. «Solo dije que tú no eres así, y está bien, cada quien es como es. Pero ¿cómo sabes que yo no soy así? ¿Cómo sabes que yo no quiero más de la vida?» El patio se había quedado más silencioso. Incluso los hombres habían pausado su juego de dominó para prestar atención a la conversación. Daniela parpadeó varias veces. Claramente no esperaba esta reacción de Carmen. «Bueno, es que nunca te he escuchado hablar de cosas que quieras hacer, lugares donde quieras ir, metas que tengas». «Tal vez no hablo de esas cosas porque nadie me pregunta», respondió Carmen, sintiendo que su corazón latía más rápido. «Carmen, mi amor», intervino Roberto, levantándose de la mesa de dominó y acercándose. «¿Todo está bien?», Carmen lo miró. Su esposo tenía una expresión de preocupación mezclada con confusión, como si no entendiera por qué ella estaba actuando de manera tan extraña. «Todo está bien», murmuró Carmen, súbitamente consciente de que toda la familia la estaba observando. «Es que estábamos hablando de ambiciones y sueños», explicó Patricia, tratando de aliviar la tensión. «Ya sabes cómo son estas conversaciones entre mujeres». Roberto se rió. «Ah, bueno, Carmen no es muy ambiciosa en ese sentido. Ella es muy práctica, muy centrada en la familia, ¿verdad, mi amor?». Y ahí estaba otra vez esa palabra, práctica, como si fuera un elogio, pero que de alguna manera no se sentía como tal. «Exactamente», dijo Daniela, aparentemente aliviada de que Roberto hubiera llegado para calmar las aguas. «Carmen es muy centrada, muy estable». Carmen miró alrededor del patio. Todas estas personas que decían conocerla, que hablaban de ella como si fuera un objeto cuyas características ya estuvieran completamente definidas y catalogadas. Carmen la práctica, Carmen la estable, Carmen la que se conforma, Carmen la que no destaca. «¿Puedo hacerte una pregunta, Carmen?», dijo Daniela de repente, su voz tomando un tono más casual, como si quisiera cambiar completamente el rumbo de la conversación. Carmen la miró sin responder. «Es una pregunta hipotética, ¿eh? No te la tomes en serio». Daniela sonrió ampliamente. «¿Pero tú crees que si desaparecieras mañana, alguien realmente se daría cuenta?». El patio se quedó completamente en silencio. Incluso los niños, que habían estado jugando en el otro extremo, parecían haber pausado sus actividades. Carmen sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué dijiste?». «Ay, no, no me malentiendas». Daniela se rió, pero su risa sonaba nerviosa. «Es solo una pregunta filosófica, ya sabes, como esas preguntas que a veces uno se hace, como si uno se preguntara qué impacto real tiene en el mundo». Carmen seguía mirándola, sintiendo que algo muy profundo dentro de ella se había removido. «Daniela», dijo Roberto con una voz que indicaba advertencia. «No, en serio, no lo digo en mal plan», continuó Daniela, aparentemente incapaz de detenerse. «Es solo que Carmen es tan, no sé, tan invisible a veces, tan silenciosa, que uno se pregunta si realmente...». «¡Daniela!», la interrumpió doña Esperanza con una voz tan firme que todos se sobresaltaron. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido y ahora flotaban en el aire caliente de la noche como humo tóxico. Carmen se levantó lentamente de su silla. Sus piernas se sentían inestables, como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado de textura. «Carmen»,
Roberto se acercó a ella. «Mi amor, Daniela no quiso...» «Sí quiso», dijo Carmen con una voz que ni siquiera reconocía como suya. «Sí, quiso decir exactamente eso». Miró alrededor del patio una vez más. Todas estas personas, su familia, las personas que supuestamente la conocían y la querían. Y sin embargo, para su cuñada, ella era tan invisible que su desaparición podría pasar desapercibida. «Alejandro, Sofía», llamó a sus hijos. «Vengan acá, nos vamos». «Pero mami», protestó Alejandro, «todavía no queremos irnos». «Ahora», dijo Carmen con una firmeza que hizo que ambos niños se acercaran inmediatamente. «Carmen, no te vayas así», le pidió Roberto. Daniela ya se disculpó. Carmen miró a Daniela, que tenía una expresión de arrepentimiento en el rostro, pero también algo que parecía satisfacción, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. «No se disculpó», dijo Carmen calmadamente. «Y aunque lo hubiera hecho, ya se dijo lo que se tenía que decir». Tomó a sus hijos de las manos y comenzó a caminar hacia la salida del patio. «Carmen, espérate». Roberto la siguió. «¿A dónde vas?» Carmen se detuvo en la puerta de la entrada y se volteó. Miró a Roberto, después al resto de la familia, que los observaba desde el patio con expresiones de incomodidad y curiosidad. «Me voy a casa», dijo simplemente, «y tal vez mañana descubras si alguien se da cuenta de que no estoy». Capítulo 2. El despertar de la invisibilidad. Carmen caminó las 4 cuadras hasta su casa en silencio total. Alejandro y Sofía intentaron hacer preguntas al principio. «¿Por qué nos fuimos tan temprano, mami? ¿Está enojado, papi?» Pero algo en la postura de su madre les indicó que era mejor guardar silencio. La casa estaba a oscuras cuando llegaron. Era una casa pequeña de 2 recámaras en la colonia moderna, con fachada de ladrillo rojo y una puerta de metal pintada de azul marino que Roberto había elegido porque se veía elegante. Carmen encendió las luces del recibidor. Inmediatamente se dirigió hacia la cocina, siguiendo un piloto automático que la había guiado durante años. «Vayan a bañarse y pónganse las pijamas», les dijo a los niños. «Mañana hay escuela». Los niños obedecieron sin protestar, tal vez intuyendo que no era momento para negociaciones. Carmen escuchó sus pasos subiendo las escaleras hacia el segundo piso, después el sonido del agua corriendo en la regadera. Se quedó parada en medio de la cocina, rodeada por la familiaridad de su propio espacio. Los trastes del desayuno seguían en el escurridor. Los había lavado esa mañana antes de irse a trabajar, como hacía todos los días. La mesa todavía tenía las marcas de las tareas de Alejandro de la noche anterior. El refrigerador estaba cubierto de dibujos de Sofía, recibos importantes y la lista del súper que escribía y reescribía cada semana. Todo exactamente como lo había dejado esa mañana. Todo exactamente igual que todos los días durante los últimos 10 años. Se sentó en una de las sillas de la mesa de la cocina y por primera vez en mucho tiempo se permitió realmente pensar en lo que había pasado en casa de su suegra. «¿Tú crees que si desaparecieras mañana, alguien realmente se daría cuenta?» Las palabras de Daniela resonaban en su cabeza como un eco que se rehusaba a desaparecer. Lo peor no era la crueldad de la pregunta. Lo peor era que Carmen no estaba segura de cuál sería la respuesta. Mentalmente comenzó a repasar su rutina diaria. Se levantaba a las 5:30 de la mañana. Preparaba el desayuno para Roberto y los niños. Los despertaba. Se aseguraba de que se vistieran y desayunaran. Preparaba los lonches para la escuela. Salía de casa a las 7 para tomar el camión que la llevaba a la maquiladora. En el trabajo, se sentaba en la misma estación durante 8 horas, ensamblando los mismos componentes, siguiendo los mismos procedimientos.
Hablaba con sus compañeras durante los descansos, principalmente sobre la familia, los hijos, los esposos, a veces sobre las novelas de la televisión, pero ¿realmente la conocían? ¿Sabían algo de ella más allá de estos intercambios superficiales? Regresaba a casa a las 4:30. Recogía a los niños de la escuela si Roberto no podía hacerlo. Preparaba la comida, supervisaba las tareas, lavaba la ropa, limpiaba la casa, preparaba la cena. Roberto llegaba a casa alrededor de las 6:30. Cenaban, veían televisión. Los niños se bañaban y se iban a dormir. Ella terminaba de limpiar la cocina y también se iba a dormir. Los fines de semana había variaciones. El súper, limpiar más profundamente la casa, visitas familiares como la de esa noche, tal vez salir al parque con los niños. Pero esencialmente la estructura era la misma. ¿En qué momento de toda esa rutina se suponía que ella existía como persona individual? ¿En qué momento era Carmen, y no solo la esposa de Roberto, la madre de Alejandro y Sofía, la empleada de la maquiladora, la nuera de doña Esperanza? Escuchó la puerta principal abrirse. Roberto entró con pasos pesados, claramente incómodo. «Carmen», dijo asomándose a la cocina. «¿Podemos hablar?» Carmen lo miró. Su esposo tenía 36 años, pero parecía mayor. El trabajo en la construcción bajo el sol de Monterrey había curtido su piel y había comenzado a crear líneas permanentes alrededor de sus ojos. Era un buen hombre. Carmen lo sabía. Nunca había sido violento, nunca bebía en exceso. Trabajaba duro para mantener a la familia. Pero mientras lo observaba, se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no lo veía realmente como a un individuo, sino simplemente como otra parte de su rutina diaria. «¿Los niños ya se durmieron?», preguntó Roberto acercándose a la mesa. «Están bañándose», respondió Carmen sin mirarlo directamente. Roberto se sentó en la silla frente a ella. «Mi amor, Daniela no quiso decir eso que dijo. Ya sabes cómo es ella, a veces habla sin pensar». Carmen finalmente lo miró a los ojos. «¿Tú crees que soy invisible, Roberto?» La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Qué? No, claro que no. ¿Cómo puedes pensar eso?» «Entonces explícame algo». Carmen se inclinó hacia adelante. «Cuando Miguel me preguntó qué planes tenía, ¿por qué contestaste tú por mí?» Roberto frunció el ceño. «¿Cuándo hice eso?» «Esta noche. Me preguntó qué planes tenía, y antes de que pudiera responder, tú dijiste que yo estaba contenta con mi vida tal como está. Pero es cierto, ¿no?» Roberto parecía genuinamente confundido. «Tú nunca me has dicho que quieras cambiar algo. ¿Te he dicho alguna vez que no quiera cambiar nada?» Roberto se quedó callado por un momento, claramente tratando de recordar conversaciones que tal vez nunca habían tenido. «Carmen, no entiendo a dónde quieres llegar con esto». Carmen se levantó y se dirigió hacia la ventana que daba al pequeño patio trasero. Afuera, la luz de la luna iluminaba débilmente las plantas que ella cuidaba cada fin de semana. Geranios, rosas, una bugambilia que se extendía por la barda trasera. «Roberto, ¿tú me conoces?» «¿Cómo que sí te conozco? Eres mi esposa. Llevamos casados 11 años. Pero ¿me conoces realmente?» Carmen se volteó hacia él. «¿Sabes cuál es mi color favorito?» Roberto parpadeó. Azul. ¿No? Es verde. Siempre ha sido verde. Bueno, pero ¿sabes qué me gusta hacer en mis ratos libres? ¿Te gusta? Cuidar las plantas y ver televisión. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación conmigo que no fuera sobre los niños, el trabajo o los gastos de la casa?» Roberto se quedó callado. Carmen pudo ver en su rostro que estaba tratando de recordar y que no encontraba una respuesta. «¿Sabes qué quería ser cuando era niña?», continuó Carmen. «Carmen, ¿a qué viene todo esto?» «Quería ser enfermera», dijo Carmen, ignorando su pregunta. «Quería trabajar en un hospital y ayudar a las personas.
También quería viajar, quería conocer la playa del Pacífico, quería ir a las pirámides, quería ver la nieve en las montañas. Pero esos eran sueños de niña. ¿Por qué tienen que ser solo sueños de niña? ¿Por qué porque me casé y tuve hijos ya no puedo tener sueños? Roberto se levantó y se acercó a ella. Mi amor, no es que no puedas tener sueños, es solo que, bueno, la vida es diferente cuando tienes responsabilidades. ¿Y por qué mis responsabilidades tienen que cancelar completamente quién soy yo como persona? No las cancelan. Roberto, Carmen lo interrumpió. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? Te pregunto todos los días cómo estuvo tu día. Eso no es lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si soy feliz? Si hay algo que me gustaría cambiar, si tengo miedos o esperanzas o sueños que no estoy cumpliendo. Roberto se quedó callado nuevamente. Carmen pudo ver en sus ojos que estaba comenzando a entender la magnitud de lo que ella estaba diciendo. Carmen, yo pensé que si algo te molestara tú me lo dirías. ¿Cuándo iba a decírtelo? Durante el desayuno, mientras preparaba los lonches de los niños. En la cena, mientras Alejandro me contaba sobre su día en la escuela. En la cama cuando los dos estamos tan cansados que apenas podemos mantener los ojos abiertos. Carmen se dio cuenta de que su voz se estaba elevando y respiró profundamente para calmarse. No quería despertar a los niños. Tienes razón, admitió Roberto después de un momento. No hemos hablado realmente en mucho tiempo. Y mientras tanto, continuó Carmen, tu hermana puede ver con tanta claridad que soy invisible que hace bromas sobre si alguien se daría cuenta si desaparezco. Daniela estaba siendo cruel. Eso no representa lo que el resto de nosotros pensamos. ¿Seguro? Carmen se cruzó de brazos. Porque toda la noche, cada vez que alguien me hacía una pregunta, tú contestabas por mí. Como si yo no tuviera voz propia. Como si mis opiniones fueran tan predecibles que ni siquiera valiera la pena esperar a que las expresara. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que Carmen reconocía como su forma de lidiar con el estrés. No me di cuenta de que estaba haciendo eso. Y eso es exactamente el problema, Roberto. No te das cuenta. Nadie se da cuenta. He estado desapareciendo poco a poco durante años, y nadie se ha dado cuenta porque mi desaparición no interrumpe la rutina de nadie más. Carmen caminó hacia la mesa y se sentó nuevamente. Se sentía extrañamente calmada ahora que había comenzado a poner en palabras cosas que llevaba años sintiendo sin poder articular. ¿Sabes qué pasó hoy en el trabajo?, le preguntó a Roberto. ¿Qué pasó? Una de mis compañeras, Yolanda, renunció. Lleva trabajando ahí 8 años, igual que yo, pero ella renunció porque consiguió un trabajo mejor, en una oficina, como asistente administrativa. Roberto asintió, esperando a que continuara. Y mientras hablábamos en el descanso, me di cuenta de que yo nunca he buscado otro trabajo. En 8 años nunca se me ha ocurrido que podría hacer algo diferente. Pero tu trabajo no está mal. Tienes buen horario, estás cerca de la casa. Pero ¿es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida? Roberto no respondió. Esta mañana, continuó Carmen, cuando me estaba arreglando para venir a trabajar, me vi en el espejo del baño. Y por un momento no me reconocí. No porque haya cambiado físicamente, sino porque me di cuenta de que no sabía quién era la persona que estaba viendo. Carmen hizo una pausa, recordando esa sensación extraña de esa mañana. ¿Sabes lo que vi? Vi a una mujer de 34 años que se viste con la misma ropa básica todos los días porque es práctica, que se peina igual todos los días porque es rápido, que usa el mismo maquillaje mínimo porque no tiene tiempo para más, que hace las mismas expresiones faciales automáticas, sonrisa educada, asentir, mirar interesada, porque son las que se esperan de ella.
Roberto se sentó nuevamente, esta vez más cerca de ella. Pero esa soy yo, Carmen. Esa es la mujer de la que me enamoré. ¿De verdad? Carmen lo miró directamente. ¿Te enamoraste de una mujer que nunca expresa sus propias opiniones? ¿De una mujer que nunca busca cosas nuevas? ¿De una mujer que es tan predecible que se puede contar con que siempre dirá que sí a todo? Roberto abrió la boca para responder, pero luego la cerró. Porque yo no era así cuando nos conocimos, continuó Carmen. Cuando nos conocimos yo tenía planes, quería estudiar enfermería, hablaba de viajar, tenía opiniones sobre las cosas y no me daba miedo expresarlas. Sí, pero después llegaron los niños. Los niños no son una excusa para dejar de existir como persona individual, Roberto. Carmen se levantó nuevamente y comenzó a caminar por la cocina, tocando distraídamente los objetos familiares, la licuadora que usaba todas las mañanas, el bote donde guardaba las tortillas, el calendario en la pared, donde anotaba las citas médicas de los niños. ¿Sabes qué más me di cuenta hoy?, dijo, deteniéndose frente al refrigerador cubierto de dibujos de Sofía. Que incluso mis hijos me ven principalmente como la persona que hace cosas por ellos. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que Alejandro o Sofía me preguntaron cómo me siento? ¿O qué me gusta hacer? ¿O qué pienso sobre algo que no tenga que ver con ellos? Roberto no respondió. No los culpo, continuó Carmen. Son niños, pero me di cuenta de que les estoy enseñando que las madres, que las mujeres, no somos personas completas. Les estoy enseñando que somos solo funciones, que existimos para hacer cosas por otros, pero no tenemos vida interior propia. Carmen se volteó hacia Roberto. Y lo más triste es que yo misma me convencí de que eso estaba bien. Me convencí de que ser abnegada y sacrificada era lo mismo que ser buena persona. Pero ¿abnegada de qué? ¿Qué he sacrificado si ni siquiera sé qué es lo que quiero? Roberto se levantó y se acercó a ella. Carmen, entiendo que estés pasando por algo difícil. Tal vez necesitas tomarte un tiempo para ti. Podemos hablar con mi mamá para que cuide a los niños un fin de semana. Y tú puedes hacer algo que te guste. Carmen lo miró con una mezcla de frustración y tristeza. No entiendes lo que te estoy diciendo. No es que necesite un fin de semana libre, es que necesito encontrar quién soy yo. Y no puedo hacer eso si todos a mi alrededor, incluyéndote a ti, han decidido ya quién soy y qué es lo que quiero. Pero yo no he decidido nada por ti. Esta noche, cuando Miguel me preguntó qué planes tenía, ¿por qué no esperaste a que yo respondiera? Roberto se quedó callado. Cuando Patricia preguntó si habíamos pensado en viajar, ¿por qué dijiste que yo no era aventurera? Porque pensé que era cierto. ¿Basado en qué? ¿Cuándo me has dado la oportunidad de ser aventurera? ¿Cuándo hemos hablado de la posibilidad de viajar como algo real, no solo como un sueño imposible? Carmen caminó hacia la sala y Roberto la siguió. Se sentó en el sofá donde todas las noches veían televisión juntos, pero esta noche se sentía como un territorio desconocido. Roberto, dijo, mirando hacia las fotografías familiares que decoraban la mesa de centro, ¿tú eres feliz? La pregunta pareció sorprenderlo. Sí, claro, tengo mi familia, mi trabajo, ¿por qué no iba a ser feliz? ¿Pero realmente feliz? ¿O solo satisfecho? Roberto se sentó junto a ella, manteniendo una distancia que no había estado ahí esa mañana. No sé la diferencia. La diferencia es que cuando eres feliz, esperas con emoción que llegue el día siguiente. Cuando solo estás satisfecho, los días pasan y no te importa mucho lo que traigan. Roberto consideró esto por un momento. Supongo que la mayor parte del tiempo solo estoy satisfecho. Carmen asintió. Yo también, y creo que eso está bien para algunas personas, pero me estoy dando cuenta de que yo no soy una de esas personas. ¿Qué quieres decir?
Carmen se volteó hacia él en el sofá. Quiero decir que creo que he estado viviendo la vida que otros esperaban que viviera en lugar de la vida que yo quiero vivir. ¿Y qué vida quieres vivir? No lo sé, admitió Carmen. Y ese es el problema. He estado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que fuera, que no sé qué es lo que yo realmente quiero. Se quedaron sentados en silencio por unos minutos. Carmen podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador en la cocina, el sonido distante de un carro pasando por la calle. ¿Esto significa que quieres divorciarte?, preguntó Roberto finalmente, su voz apenas un susurro. Carmen sintió una punzada en el pecho. La pregunta le dolió, pero no por las razones que esperaba. No sé, respondió honestamente. No sé si el problema es nuestro matrimonio o si el problema soy yo. No sé dónde termina mi responsabilidad de cambiar las cosas y dónde empieza la responsabilidad de las personas a mi alrededor de verme como una persona completa. Roberto se inclinó hacia adelante, poniendo su cabeza entre sus manos. No sé qué hacer, Carmen. No sé cómo arreglar esto. Tal vez no se trata de arreglar nada, dijo Carmen suavemente. Tal vez se trata de construir algo nuevo. ¿Qué quieres decir? Carmen se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Las luces de las casas vecinas creaban pequeños rectángulos dorados en la oscuridad. Se preguntó si en alguna de esas casas había otra mujer despierta a estas horas, haciéndose las mismas preguntas que ella. Quiero decir que tal vez necesito empezar a tomar decisiones basadas en lo que yo quiero, no solo en lo que es práctico o conveniente para todos los demás. ¿Cómo qué tipo de decisiones? Carmen se volteó hacia él. No lo sé todavía, pero creo que voy a empezar a preguntármelo. Cada día voy a preguntarme, ¿esto es lo que yo quiero hacer o es lo que se supone que debo hacer? Roberto se veía asustado. Carmen, los niños nos necesitan. Yo te necesito. No puedes simplemente... No estoy hablando de abandonar a mi familia, Roberto. Estoy hablando de encontrar una manera de ser parte de esta familia sin desaparecer completamente en el proceso. Carmen regresó al sofá y se sentó frente a él. Esta noche, cuando Daniela hizo esa pregunta horrible, ¿sabes qué fue lo que más me dolió? Roberto negó con la cabeza. Que por un momento no estuve segura de cuál sería la respuesta. Por un momento pensé que tal vez tenía razón. Tal vez soy tan invisible que mi ausencia no cambiaría la vida de nadie. Eso no es cierto. En vez no. Pero el hecho de que yo haya dudado significa que algo está muy mal. Carmen tomó las manos de Roberto entre las suyas. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su madre es una persona completa, con sueños y metas y opiniones propias. Quiero que cuando Sofía crezca no piense que convertirse en madre significa dejar de ser ella misma. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Roberto. ¿Qué hay de nosotros? Carmen lo miró a los ojos. En ellos vio miedo, confusión, pero también algo que podría ser esperanza. Creo que si yo me convierto en una persona más completa, más auténtica, tal vez podamos tener un matrimonio más real también. Tal vez podamos conocernos de verdad, no solo cumplir los roles que creemos que debemos cumplir. Roberto asintió lentamente. No sé cómo hacer eso. Yo tampoco, admitió Carmen. Pero creo que tenemos que empezar por ser honestos, el uno con el otro, sobre lo que realmente queremos, no solo sobre lo que pensamos que debemos querer. Roberto suspiró profundamente. Está bien. ¿Por dónde empezamos? Carmen sonrió por primera vez en toda la noche. No era una sonrisa automática, educada, era una sonrisa real. Empezamos por admitir que no sabemos las respuestas, y después empezamos a hacer preguntas reales. Capítulo 3. Los primeros pasos hacia la luz. Carmen,
Despertó a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante los últimos 8 años. Pero esta vez, en lugar de levantarse inmediatamente para comenzar su rutina automática, se quedó acostada por unos minutos, mirando el techo de su recámara. La luz gris del amanecer se filtraba a través de las cortinas delgadas, creando patrones familiares en las paredes. Roberto dormía a su lado, respirando profundamente. En unas horas, él se levantaría para ir a trabajar en una construcción en el sector de San Pedro. Alejandro y Sofía se despertarían protestando, como siempre, porque nunca querían ir a la escuela los lunes. Todo seguiría exactamente igual que ayer, que la semana pasada, que el mes pasado, excepto que algo fundamental había cambiado dentro de Carmen durante la conversación de la noche anterior. Era como si hubiera encontrado una parte de sí misma que había estado dormida durante años, y ahora ya no podía volver a ignorarla. Se levantó silenciosamente y se dirigió hacia la cocina. Encendió la cafetera, como hacía todas las mañanas, pero en lugar de comenzar inmediatamente a preparar el desayuno, se sentó a la mesa con su taza de café y se permitió simplemente pensar. ¿Qué quería hacer realmente con su día? Era una pregunta tan simple, pero se dio cuenta de que llevaba años sin hacérsela. Cada día estaba tan estructurado por las necesidades de otros que nunca había espacio para considerar sus propias preferencias. Tomó un cuaderno que Alejandro usaba para hacer tareas y lo abrió en una página en blanco. En la parte superior escribió: «Cosas que quiero hacer». Se quedó mirando la página durante varios minutos. Era extraño lo difícil que resultaba llenar esa línea. Finalmente escribió: 1. Terminar de leer un libro completo. Se detuvo, sorprendida por lo que había escrito. ¿Cuándo había sido la última vez que había leído un libro completo? Solía leer mucho cuando era más joven. Novelas, biografías, libros sobre lugares lejanos. Pero en algún momento, la lectura se había reducido a revisar rápidamente las noticias en su teléfono durante los descansos en el trabajo. Humo. Tomar una clase, escribió. No sabía de qué, pero la idea de aprender algo nuevo la emocionaba, de una manera que no había sentido en años. Ir a un lugar donde nunca haya estado. 4. Tener una conversación real con alguien que no sea sobre trabajo, niños o casa. 5. Hacer algo que me dé miedo. Mientras escribía este último punto, escuchó pasos en las escaleras. Roberto bajaba, frotándose los ojos y bostezando. «¿Ya? ¿Estás despierta?», le preguntó, acercándose a darle un beso en la mejilla, como hacía todas las mañanas. Pero esta vez, Carmen no se levantó automáticamente para comenzar a preparar su desayuno. «Buenos días», le dijo, cerrando el cuaderno. «¿Dormiste bien?». Roberto se sirvió café y se sentó frente a ella. «Sí, aunque me desperté varias veces pensando en nuestra conversación de anoche». Carmen asintió. «Yo también». Se quedaron sentados en un silencio que no era incómodo, sino reflexivo. Carmen se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no desayunaban juntos sin prisa, sin la urgencia de preparar a los niños para la escuela o de salir corriendo hacia sus trabajos. «Carmen», dijo Roberto finalmente, «¿qué vas a hacer diferente hoy?». La pregunta la sorprendió. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque anoche dijiste que ibas a empezar a preguntarte qué querías hacer, en lugar de solo hacer lo que se suponía que debías hacer. Entonces me pregunto si hay algo específico que quieras cambiar hoy». Carmen miró hacia la estufa, donde normalmente ya estaría preparando huevos revueltos o quesadillas para el desayuno de la familia. «Hoy», dijo lentamente, «quiero que los niños se preparen su propio desayuno». Roberto parpadeó. «¿En serio? Alejandro tiene 8 años. Puede hacer tostadas o servirse cereal. Sofía puede ayudarle. No van a morirse de hambre si yo no les preparo algo elaborado. Pero siempre les preparas el desayuno. Exactamente.
siempre, sin preguntarme si quiero hacerlo o si es necesario, o si les estaría enseñando mejor si aprendieran a ser más independientes. Roberto consideró esto. ¿Y qué vas a hacer en lugar de prepararles el desayuno? Carmen sonrió. Voy a tomarme mi café tranquila y voy a pensar en cómo quiero que sea mi día. Como si hubieran escuchado su conversación, Alejandro y Sofía bajaron las escaleras corriendo ya vestidos para la escuela. «Mami, tengo hambre», anunció Sofía, dirigiéndose directamente hacia Carmen. «Buenos días, mi amor», le dijo Carmen, pero se quedó sentada. «El cereal está en la alacena y hay pan para tostadas si quieren». Alejandro se detuvo a mitad de su camino hacia la mesa. «¿No nos vas a hacer de desayunar? Hoy pueden preparárselo». «Ustedes solos», respondió Carmen con calma, «son lo suficientemente grandes». Los niños se miraron entre sí, claramente confundidos por este cambio en la rutina. «Pero siempre nos preparas el desayuno», protestó Sofía. «Siempre hay una primera». «Ves para todo», dijo Carmen. «Ven, te voy a enseñar cómo usar la tostadora». Durante los siguientes 15 minutos, Carmen guió a sus hijos para que se prepararan su propio desayuno. Alejandro hizo tostadas con mermelada y Sofía se sirvió cereal con leche. Derramaron un poco de leche en la mesa, quemaron ligeramente una tostada y tardaron más de lo usual, pero lo lograron. «Oigan, no estuvo tan difícil», exclamó Alejandro con orgullo. Carmen sintió una pequeña revelación. Sus hijos no solo eran capaces de hacer más cosas por sí mismos, sino que parecían disfrutarlo. ¿Cuántas otras oportunidades de crecimiento e independencia les había quitado, sin darse cuenta, por hacer automáticamente las cosas por ellos? Roberto observó toda la escena en silencio, tomando su café. Después de que los niños terminaran de desayunar y se fueran a la escuela, Carmen se quedó en la cocina con Roberto. «¿Cómo te sentiste?», le preguntó él. «Raro», admitió Carmen, «pero también liberador, como si hubiera recuperado 15 minutos de mi vida». ¿15 minutos hacen tanta diferencia? Carmen pensó en eso. No se trata solo de los 15 minutos. Se trata de tomar una decisión consciente sobre cómo quiero usar mi tiempo, en lugar de simplemente seguir haciendo las cosas por costumbre. Roberto asintió. «Entiendo». Carmen miró el reloj. Normalmente ya estaría lavando los trastes del desayuno y preparándose para irse al trabajo. «Roberto, ¿qué harías si tuvieras una hora extra en tu día?» ¿Una hora extra? No sé, tal vez dormir más o ver televisión. Pero ¿qué harías si fuera algo solo para ti? Algo que realmente quisieras hacer. Roberto frunció el ceño, concentrándose en la pregunta. «Creo que me gustaría trabajar en el patio trasero. Arreglar esa barda que se está cayendo, tal. ¿Ves plantar algunos árboles frutales como los que tenía mi papá?» Carmen lo miró con interés. «Nunca me habías dicho eso. Nunca había pensado en eso realmente. Siempre estoy pensando en las cosas que tengo que hacer, no en las que quiero hacer». Carmen se levantó y lavó rápidamente los trastes del desayuno, pero esta vez, en lugar de lavar también los trastes que los niños habían usado, se detuvo. «Alejandro y Sofía pueden lavar sus propios platos cuando regresen de la escuela», anunció. Roberto sonrió. «Te estás volviendo muy rebelde». Carmen se rió. «¿Esto te parece rebelde? Espérate a ver qué más se me ocurre». En el camión hacia el trabajo, Carmen se sentó junto a la ventana como siempre, pero en lugar de revisar distraídamente su teléfono o simplemente mirar hacia afuera sin ver realmente, decidió observar activamente la ciudad por la que pasaba todos los días. Monterrey despertaba lentamente bajo el sol de la mañana. Los vendedores de periódicos ya estaban en sus puestos. Los puestos de tacos comenzaban a prepararse para el almuerzo. Las oficinas y tiendas abrían sus puertas. Era la misma ciudad que había visto miles de veces, pero se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no la veía realmente.
En el Cerro de la Silla, las casas coloridas se extendían por las laderas como si fueran parte del paisaje natural. Carmen se preguntó qué tipo de personas vivían ahí, qué historias tenían, si alguna de ellas también se estaría haciendo preguntas sobre su propia vida esta mañana. Cuando llegó al trabajo, se dirigió a su estación como siempre, pero antes de comenzar se acercó a su supervisora Leticia. «Buenos días, Leti. ¿Podría hablar contigo un momento?» Leticia, una mujer de 50 años que había trabajado en la maquiladora durante más de 20 años, levantó la vista de sus papeles. «Claro, Carmen, ¿qué pasa?» Carmen respiró profundamente. «Quería preguntarte sobre oportunidades de capacitación aquí en la empresa». «¿Capacitación para qué?» «Para cualquier cosa. Control de calidad, supervisión, administración, cualquier cosa que me permita aprender algo nuevo y tal vez crecer profesionalmente». Leticia se veía sorprendida. «¿En serio? En todos estos años nunca me habías preguntado sobre eso». «Lo sé, pero quiero empezar a preguntarme qué más puedo hacer». Leticia sonrió. «Qué bueno, Carmen. La verdad es que sí hay programas de capacitación. La empresa ofrece cursos de inglés después del trabajo y también tienen un programa para entrenar supervisoras de línea. ¿Te interesaría alguno de esos?» Carmen sintió una emoción que no había experimentado en años. La emoción de una nueva posibilidad. «Los dos me interesan. ¿Qué tendría que hacer?» «Para el inglés, solo tienes que apuntarte. Las clases son los martes y jueves de 5 a 6:30. Para el programa de supervisión, necesitas llenar una aplicación y pasar por una entrevista». Carmen asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido. «¿Podrías darme la información? ¿Para ambos?» «Por supuesto, te la traigo en el descanso». Durante su turno de trabajo, Carmen se sorprendió a sí misma cantando bajito mientras ensamblaba componentes. No recordaba la última vez que había cantado en el trabajo o en cualquier otro lugar. En el descanso de la mañana se sentó con Yolanda, su compañera que había renunciado para tomar el trabajo en la oficina. «Yolanda, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro, Carmen. ¿Cómo supiste que era hora de buscar algo diferente?» Yolanda tomó un sorbo de su refresco antes de responder. «¿Sabes qué? Fue mi hija la que me lo hizo ver». «¿Tu hija?» «Sí. Un día llegué a casa quejándome del trabajo, como siempre, y ella me dijo: «Mami, si tanto te quejas de tu trabajo, ¿por qué no buscas otro?» Y yo le dije: «Ay, mija, no es tan fácil». Y ella me dijo: «¿Por qué no?» Yolanda se rió, y me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Llevaba años quejándome, pero nunca había considerado realmente que podía hacer algo al respecto. Y no te daba miedo cambiar, mucho miedo, pero me di más miedo darme cuenta de que podía pasar otros 8 años haciendo exactamente lo mismo, quejándome pero sin cambiar nada. Carmen asintió. Entendía perfectamente esa sensación.